de la Corte de Constitucionalidad, varios aspirantes aún tienen posibilidades de llegar a las instancias finales. Los 5 magistrados titulares y los 5 suplentes deberán estar electos el 14 de marzo próximo. Según el calendario de los 3 órganos del Estado, el Colegio de Abogados y la Universidad San Carlos de Guatemala, en las próximas 2 semanas quedará electa la nueva Corte de Constitucionalidad, aunque hasta el momento el proceso ha sido cuestionado por analistas y sociedad civil pese a la exigencia de transparencia en las elecciones. En el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se conoce que hasta hoy aspiran a magistrado titular 6 profesionales del derecho, luego que Óscar Cruz fuera amparado por el Juzgado 10º. El argumento del Tribunal Electoral del Colegio para dejar fuera a Cruz fue no contar con los años que se requiere como profesional activo. Para magistrados suplentes aún aspiran 5. En la Corte Suprema de Justicia la historia y el proceso es diferente, pues no se elige por votación de los agremiados como en el colegio, sino por elección del Pleno de Magistrados, que valora varios aspectos, entre ellos pruebas psicométricas y una entrevista que se le realiza a cada uno de los 17 aspirantes, de los cuales ninguno recibió tachas. En el Congreso de la República aún se mantienen con posibilidades 30 aspirantes más una que debe evacuar tachas y presentar elementos de descargo, mientras algunas organizaciones están tratando de presionar para que no sean los 30 o 31 que integren la lista, que se envíe al Pleno y de ahí se depure esta lista dependiendo los puntos que obtengan en la valoración que hace la Comisión Multipartidaria. En relación a la elección que realiza el Consejo Superior Universitario, aún tienen posibilidades 16 de los 22 aspirantes, luego de quedar fuera 6 que no cumplieron con requisitos que son vitales en el proceso, mientras en el Ejecutivo se mantiene el secretivismo de los posibles aspirantes a la magistratura. Los 5 magistrados titulares y los 5 suplentes deberán ser electos antes del 14 de marzo próximo. Y en otras noticias, en diferentes lugares fueron incautados un aproximado de 133 kilos de cocaína. El primero fue en un hecho que se registró en el kilómetro 271 de la ruta que conduce hacia Ocos, en el departamento de San Marcos, en el lugar conocido como Los Limoncitos. Allí aterrizó una avioneta de emergencia, pero al llegar las fuerzas de socorro no encontraron a los tripulantes. Al realizar las investigaciones a lo interno de la nave, se localizaron al menos 33 paquetes de cocaína. La aeronave, matriculada Ulti 092, cayó en plena carretera, como se observan en estas imágenes, pues al parecer el piloto chocó con los cables de alta tensión y perdió el control. En apariencia, 2 vehículos todoterreno lo habrían rescatado huyendo con rumbo desconocido. El segundo decomiso se registró en el interior de un contenedor en Puerto Santo Tomás de Castilla, en el departamento de Izabal. Allí fueron hallados 3 bolsos cuyo interior se encontraban con al menos 220 libras de cocaína, unos 100 kilos. Según información de la Policía Nacional Civil, las maletas fueron halladas durante una inspección de rutina en un contenedor procedente desde Panamá que llegó a bordo del barco Chaser. Y ahí tenemos entonces estos 2 hechos que sucedían el fin de semana con incautación importante de droga en nuestro país. Seguimos hablando de las noticias departamentales, nos trasladamos hacia el occidente y colocamos en pantalla la portada del Quetzalteco, 156,000 niños sin refacción escolar. Ministerio de Educación aún no desembolsa fondos. Estudiantes de preprimaria y primaria de Quetzaltenango son afectados. Peligro en la 7ª calle, zona 3, camioneta extraurbana colisiona contra vehículo. Joven cae a barranco. Abelino López de 23 años fallece al sufrir accidente. Vemos entre otras noticias de Guatemala y el mundo y también en el ámbito deportivo que puede encontrar en el Quetzalteco. Y hablando de noticias departamentales, la falta de señalización en el periférico de Quetzaltenango ha provocado diversos accidentes, por lo que los vecinos actualmente se encuentran desempleados. Decidieron recaudar fondos para iniciar la señalización de las carreteras con sus propias manos. Ahora esperan la colaboración de los vecinos para seguir con esta obra de beneficio para toda la población. Arturo Martínez, originario de Jalapa, y Julio Recancó, de Llano del Pinal de la ciudad, señalizan esta arteria que lleva varios meses en el abandono. Dicho trabajo busca reducir los accidentes de tránsito. Que la gente que pase acá en la noche no solo pase en un espacio pintado de color negro porque no se mira, ¿verdad? Y aparte no hay luz, no hay nada, entonces la idea ha surgido de ahí, pues ante la necesidad también, ¿verdad? Entonces, pues
ha sido así, pues estamos pidiendo la colaboración de la gente que pasa acá y pues algunos nos han respondido muy bien, algunos mal y otros pues un saludo y un bocinazo, pero pues esos son ánimos, ¿verdad? Con un rodo, un martillo, un metro y poca señalización en el lugar, ellos buscan pintar los 4 kilómetros que mide el periférico. Al culminar estos trabajos, aseguran que seguirán en otros tramos carreteros del departamento. Pues aparte de la necesidad de trabajo de hoy en día que no hay, ¿verdad? Entonces mi trabajo es la construcción. Para sufragar los gastos le solicitan a pilotos la colaboración voluntaria. De lo recaudado invierten para los materiales que usan y el resto para el sostenimiento diario de sus familias. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más. Vuelta de página a esta hora de la mañana y nos vamos nuevamente a las noticias internacionales con Alejandro. Ya está listo con el plano del mundo. Excelsior desde México hoy está hablando de lo siguiente. Entre las fotos centrales pues destaca el Oscar y la selfie para la historia. Está ahí Manuel Lubezki, Leonardo DiCaprio y Alejandro González Iñárritu en la foto histórica. Los tres ganaron sus premios anoche. Dietas se reducen solo $100. Senado baja el gasto pero crea más plazas. ¿Les suena familiar la historia? Estamos hablando de México. ¿Qué pasa con los ultras? Se suman a Donald Trump. Medio siglo de poesía en movimiento y el Chivas no pudo. Esto lo destaca entre otros temas el Excelsior desde México. En Estados Unidos, una fuerte victoria obtuvo Hillary Clinton sobre su principal contendiente Bernie Sanders en las elecciones del pasado sábado, en busca de ser el ungido o la ungida de los demócratas de cara a las elecciones presidenciales del próximo noviembre. Clinton llega ahora muy fortalecida a las elecciones del supermartes, en donde 13 estados tendrán sus primarias o asambleas electorales mañana 1 de marzo. Hillary Clinton festeja. Obtuvo una amplia victoria frente a Bernie Sanders en las primarias demócratas en Carolina del Sur. Clinton, de 68 años, logró 73% de los votos contra 26% para Sanders, según las cifras casi definitivas. Y quedó fortalecida en la carrera hacia las presidenciales de noviembre, antes de la jornada clave del supermartes. Mañana la campaña se vuelve nacional. Se trata de la primera batalla decisiva de su campaña en 4 semanas de contienda demócrata, después de una ajustada victoria en Iowa, una bochornosa derrota en New Hampshire e imponerse por 5 puntos en Nevada ante Sanders. Tal y como se tenía previsto, el presidente argentino Mauricio Macri visitó en la Santa Sede al también argentino Papa Francisco. El evento se realizó sin ningún imprevisto y con la noticia de que el sumo pontífice de la Iglesia Católica no visitará su país natal este año. Fue un encuentro muy formal. El Papa Francisco recibió por primera vez en el Vaticano al presidente de Argentina, Mauricio Macri. El encuentro duró apenas 22 minutos, bastante menos que otras citas con mandatarios latinoamericanos. Marca de todas formas el inicio de una nueva etapa de las relaciones entre Argentina y la Santa Sede, pero también entre el Papa argentino y Macri, que en el pasado tuvieron diferencias sobre temas sensibles como aborto y unión entre personas del mismo sexo. Según el Vaticano, fueron abordados temas de interés mutuo, como el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el narcotráfico, la justicia o la reconciliación social. Francisco, quien en sus casi 3 años de pontificado no ha visitado su país natal, reiteró a Macri que este año tampoco puede viajar a Argentina. En la selva colombiana, los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se preparan para un acuerdo de paz que parece cada vez más cercano. Los mismos hombres y mujeres que por años recibieron clases de guerra ahora son educados para un futuro sin armas. En el corazón de la selva colombiana, los guerrilleros de las FARC se preparan para un acuerdo de paz que parece cada vez más cercano. Los mismos hombres y mujeres que por años recibieron clases de guerra ahora son educados para un futuro sin armas. Hay unos que lo ven con mucha expectativa, quizás con alegría, con optimismo. Hay otros que lo vemos más como con sigilo, con un poco de reserva, pues por todo lo que conlleva adaptarse nuevamente a la vida civil y sobre todo al temor de no dar un paso en falso. Desde que uno ingresa, le explican de que el camino de las armas no es
el camino de la salida de este conflicto. El camino de la salida de aquí, de este laberinto de la guerra, es la vía política. A nosotros nos hablan de la dejación de armas, nos hablan de convertirnos en un partido político. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos y que se hace el pueblo es, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos las armas guardadas y comience la delincuencia a hacer de las suyas? Con justicia y verdad, junto al pueblo ya está, con el fuego primero y el alma. Antes y seguimos con mucho más. Y la economía no puede faltar. Exactamente, Mónica Bando nos ha preparado lo siguiente, escuchemos. Buenos días, les informamos que la semana pasada se realizó la segunda cumbre de Roya 2016. Las autoridades de Anacafé han manifestado que entre los principales retos que afronta el sector está la renovación de plantas de café, las cuales han sido afectadas por el hongo de la roya que ataca el follaje eliminando las hojas. Es necesario renovar el 60% de las plantas de café, las cuales han sido afectadas por la roya y ya tienen más de 15 años de edad. Anacafé reporta que en la cosecha 2014-2015 se exportaron 3.81 millones de quintales oro, 2.92 millones de sacos de 60 kilogramos, equivalentes a 666.8 millones de dólares. El 41% de las exportaciones de este grano fueron a Estados Unidos de América, el 17% a Japón, el 11% a Canadá y el 5% a Alemania. El 7% va a Bélgica. Se exportó además el 4% a Italia y el 2% a los países nórdicos, con destino a los Países Bajos. El resto de países de Europa y Corea del Sur, Taiwán y el resto del mundo. Se exportó el 13% restante. El Ministerio de Economía ha sostenido reuniones con los empresarios para definir estrategias. Por más de 100 años, el café ha sido uno de los principales productos de exportación de Guatemala. En el resumen internacional, Moody's rebaja su nota de Brasil a la categoría especulativa. El presidente francés llega a Argentina con un fuerte respaldo a las negociaciones por la deuda, mientras se realiza también la cumbre de la Unión Europea y Turquía sobre migración, la cual será el 7 de marzo en Bruselas, según las fuentes europeas. El tipo de cambio es 7.67 el dólar y 8.42 el euro. Recuerde seguirnos en Twitter, soy Mónica Obando y si quiere economía en su hogar en Guatevisión, está en el lugar correcto. Ya vienen las inolvidables, pero antes tenemos deportes. Exactamente, para eso nos vamos con Cristian en estos momentos. Compartir las buenas noticias del deporte nacional. Hablamos ahora del medallista olímpico de Londres y su esposa Mirna Ortiz de Barrondo, que volvieron a dar buenas noticias y a destacarse en el Campeonato Nacional de Marcha Atlética que se disputó en la ciudad capital. Además, el equipo nacional de pentatlón moderno también destacó en la Copa del Mundo del Este, este deporte que ha sido realizado en Cairo, Egipto. El medallista olímpico de Londres, Eric Barrondo, y su esposa Mirna Ortiz se adjudicaron el Campeonato Nacional de Marcha Atlética, el cual se desarrolló en la Avenida de la Reforma ante una buena asistencia de espectadores. A las 6 de la mañana dio inicio la prueba de los 30 kilómetros en masculino, donde Eric Barrondo dominó la misma con un tiempo oficial de 2 horas 9 minutos y 21 segundos, seguido de Luis Ángel Sánchez con 2 horas 13 minutos y 2 segundos, y en el tercer lugar lo ocupó Jaime Daniel Quilluch con 2:14:19. En los 20 kilómetros femenino, Mirna Ortiz celebró su cumpleaños con una victoria y registró un tiempo oficial de 1 hora 29 minutos y 56 segundos, mientras la oriunda de Totonicapán, Maritza Poncio, sigue demostrando grandes avances y le ganó el pulso a una de las favoritas, Mayra Herrera, al cronometrar 1 hora 33 minutos y 36 segundos y ocupar el segundo lugar, mientras Herrera registró 1:36:14. La rama juvenil la ganó José Raimundo de Quiché con un tiempo oficial de 1 hora 25 minutos. Luego, José Barrondo, y el tercer puesto lo ocupó Jürgen Grave. Eric Barrondo, Jaime Daniel Quilluch, Mirna Ortiz, Maritza Poncio y Mayra Herrera salen este lunes rumbo a Europa, donde realizarán un campamento de preparación en Portugal. Luego tomarán parte del Challenger de la JAP en Dudince, Eslovaquia.
El equipo nacional de pentatlón moderno tuvo una destacada participación en la Copa del Mundo que se realizó en el Cairo, Egipto, y continúan su lucha por alcanzar